Saludos a todos nuevamente por aquí para presentar ahora el tema de la espiritualidad, un elemento clave para los jóvenes de hoy que se enfrentan a un mundo con un nuevo elemento que tiene presencia importante en el desempeño y el desarrollo de su vida como nunca ningún otro elemento había estado presente. Y me refiero con ese elemento a la virtualidad. Vamos a ver ahora la presentación para poder entonces arrancar con este tema que he titulado Fortalecer la espiritualidad. Pues aquí, sí que se me movió esto. Fortalecer la espiritualidad del adolescente. Y vamos a ver por qué utilizo la palabra espiritualidad y de alguna manera no como dice el programa en el que ustedes están en formación religiosidad. No porque me ponga al título, sino porque, bueno, tienen un significado muy diferente. La espiritualidad se refiere a un elemento integral del ser humano presente en todas las culturas, mientras lo religioso se refiere a los rituales que acompañan la espiritualidad. De manera que uno puede tener más profundidad que otra, uno incluye al otro, pero el otro de repente no puede incluir. De repente podemos hablar de espiritualidad, que incluye la religiosidad, pero no siempre la religiosidad incluye la espiritualidad. Bueno, vamos a arrancar aquí por el tiempo que deberían tener los videos. Primero, el tema, hay que profundizar las estrategias. Bueno, lo que me propongo en esto es dar unos tips para profundizar las estrategias didácticas necesarias para fortalecer en los jóvenes la conciencia espiritual y lo religioso, porque es importante entender que cuando los rituales están llenos de espiritualidad, tienen un sentido más importante y es más significativo para los jóvenes y para los adultos en la experiencia de la dignidad del trabajo, porque a veces creemos que el lado espiritual tiene que ver con meditación, la mente en blanco, y eso, la espiritualidad y la meditación son elementos muy diferentes. Sobre todo comprender la dimensión de los valores cristianos de la identidad de APET dentro de los centros de trabajo, los centros y los talleres escuela. Entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido ahí clave. Bueno, comenzamos primero con el juego que hemos venido trabajando, que son observar y revisar los conceptos claves que nos interesan en educación en y para el trabajo. Volvemos otra vez y quiero recalcar siempre que cuando hablamos de integral a veces desintegramos. Y lo importante es que cuando hablamos de la integral no queremos poner que una cosa es más importante que otra. El cuerpo, la mente, lo espiritual, lo social, lo biológico, están todos allí como unos elementos importantes que hay que tener que presente en toda educación y ahora tenemos que incorporar lo virtual. La juventud en el concepto que manejo aquí tiene que ver que todo joven es una persona con dignidad humana. Y cuando hablo dignidad de la persona humana como un factor importante y un elemento clave allí es saber que él es responsable y que tiene la libertad de elegir su proyecto de vida y su proyecto de felicidad, de bienestar y de hacer lo que él descubra que esencialmente él vino para hacer y cumplir eso. La interioridad como un factor importante para poder alcanzar los valores presentes en la espiritualidad, los rituales porque significan un camino muy importante con el que se puede alcanzar la espiritualidad. La profundidad, discúlpenme este factor, pero estoy grabando a altas horas de la noche, de verdad, pero bueno, aquí vamos aquí la espiritualidad y la religiosidad como unos factores importantes que tenemos. La religiosidad pues se refiere al estudio de cómo las religiones perciben a Dios y cuáles son los elementos claves para alcanzar a Él. De manera que religiosidad se refiere al estudio de la religión y la espiritualidad se refiere al estudio de los factores que incluyen la fuerza de lo que llamamos espíritu. Los primeros que tengo que llamar la atención para este punto
es el número dos como elemento clave del Pacto Educativo Global del Papa Juan Pablo II y que ha estado haciendo llamados constantes a que escuchemos a las jóvenes generaciones, escuchar la voz de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna de toda persona. Aquí coincide con esa persona maravillosa que yo recomiendo la lectura constantemente, que es Ana Arendt, que ella dice que es importante que a nosotros nos toca, nos corresponde y ser responsable de la formación de las nuevas generaciones para construir el mundo y que no lo podemos dejar solo, aunque nosotros no sepamos de cómo va a ser ese mundo dentro de 20 años. Los valores que tienen que estar implicados en este trabajo es la escucha activa, porque hay que escuchar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes para situarlos en el centro de la acción educativa. La acción educativa tiene como centro a los niños y cuando trabajamos, el niño, niña, adolescente, cuando lo vemos desde allí, entonces tenemos que cuidar al docente, cuidar la estructura, cuidar los ingresos, cuidar lo que se invierte en educación para poder responder a ese principio. Todo niño, adolescente y joven tiene derecho al máximo respeto y a una educación de calidad. Y tercero, la construcción de un entorno educativo participativo que involucre la mente, las manos y el corazón, lo que implica el trabajo con la integralidad. Los consejos para los educadores van por esta vía. Promover el protagonismo de los estudiantes y jóvenes y su acceso a la educación. Pero una vez que están en la educación, seguir empeñados en buscar que él sea el protagonista de su propio aprendizaje. Crear comunidades educativas acogedoras, atentas a los estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que hemos llamado educación inclusiva, ¿no? Que es importante tener en cuenta porque ellos requieren una atención y una preparación distinta, pero que tenga el mismo nivel que queremos alcanzar con los otros jóvenes porque también merecen una educación de calidad. Garantizar la participación de los representantes de los estudiantes en órganos colegiados de su institución o organización, aun cuando él esté estudiando porque ya se desempeña como un adulto, porque es educación para el trabajo, en tareas, es importante saber cuánto está involucrada la familia en el crecimiento personal de ese joven, pues para evitar toda situación que tenga o que acelere o aumente las posibilidades de vulnerabilidad de ese joven de padecer alguna enfermedad o una situación de salud o una situación social oprobiosa. Claves para trabajar la espiritualidad en adolescente. Aquí las voy a decir rápido para que después nos toque un buen tiempo de trabajo cuando tengamos ese foro chat ese día. La espiritualidad en adolescente es esencial para su desarrollo integral, especialmente en un mundo contemporáneo que a menudo prioriza lo material e incluso lo virtual sobre lo espiritual. Esta última dos líneas que presento en este texto son importantes para resaltar por qué no podemos dejar a un lado la espiritualidad, como se hizo en mucha educación laica, que eliminaron totalmente todo lo espiritual y dejaron el joven a merced del mundo espiritual, el mundo material, y ahora lo dejan a merced del mundo de la virtualidad. El primero es hacer lo posible por fomentar la interioridad. Es fundamental ayudar a los adolescentes a descubrir su propia interioridad. Esto implica crear espacios donde puedan reflexionar sobre sí mismos y su relación con el mundo. Actividades como la meditación que se enseña, porque es un acto cognitivo. Dinámicas grupales que promuevan el autoconocimiento son esenciales. Las convivencias, los retiros espirituales, ese espacio que se deja antes de una clase o después de una clase o que el sitio donde esté ubicado el centro de formación tenga un espacio para la interioridad. Son esenciales para que los jóvenes reconozcan su dignidad y su valor como personas creadas a imagen de Dios, porque el resto del mundo no los tiene. Un centro comercial no tiene una capilla, la calle no tiene una capilla, la capilla puede estar cerrada porque el cura tiene un horario y todo eso. Entonces hay más tiempo en el que pasa en una institución
de educación para el trabajo. Probablemente pasen más horas horas estructuradas en ese sitio que en otro. Por eso tenemos que aprovechar ese espacio para que él pueda trabajar su interioridad. Educación en la oración, enseñar a los adolescentes a orar es una herramienta clave para su vida espiritual. Esto puede incluir talleres de oración, momentos de reflexión en grupo y la familiarización con textos bíblicos, buscar una metodología para ello. Recomiendo yo, por ejemplo, la lectura orante del Evangelio, liderizada por el padre Pedro Trigo, pero que tiene en distintos sitios la oportunidad para vivir ese tipo de experiencias, retiros espirituales, ejercicios ignacianos o las maneras de orar de los distintos carismas. La oración no solo fortalece la relación con Dios, sino que también fomenta un sentido de comunidad entre los más jóvenes, ayudando a sentirse parte de algo más grande y más seguro de su toma de decisiones con respecto a su vida personal. Integración de la espiritualidad en la vida cotidiana. La espiritualidad debe ser vista como una parte integral de la vida diaria y no como algo que tiene que separarse para poder vivirlo. Esto significa que debe aprender a vivir su fe en todas las áreas de su vida, en sus relaciones de amorosas, en sus estudios, en las actividades recreativas, buscar que Dios esté presente en todo lo que hace. La espiritualidad no debe ser algo separado o que se fomente, por ejemplo, vivir la vida sexual a esta edad es algo pecaminoso o terrible. No, todo tiene que llenarse de dignidad y de Dios para que la toma de decisiones y acciones de los jóvenes tengan más sentido en su vida. Fomentar, vamos a mover mi pequeño videito para acá. Porque aquí no se puede leer. Fomentar un sentido de comunidad es vital para el desarrollo espiritual de los adolescentes. La participación activa en grupos juveniles o parroquiales puede proporcionar un entorno donde los jóvenes se sientan apoyados y motivados a explorar su fe juntos. Las experiencias compartidas como retiros o actividades de servicio comunitario pueden fortalecer la fe individual como colectiva. Entonces hay que promocionar el trabajo comunitario, el servicio, en lo que para nosotros sería ser un misionero. Ser un misionero debe ser una de las tareas clave que se desarrollen en nuestros centros educativos. Por eso nuestro lema es Educando, Evangelizamos a Venezuela. Y yo creo que una de las tareas es que además de convertir nuestros centros en centros donde consigues apoyo de comunidades educativas fuertes, solidarias, también sea una oportunidad para que ellos conozcan cuáles son las opciones que ellos tienen para la participación activa como joven, como en el grupo parroquial de la parroquia o en trabajos de misión o ayuda a centros donde gente esté vulnerable y ellos se puedan sentir útiles. El otro elemento clave es el desarrollo de una espiritualidad abierta e inclusiva frente a la diversidad. Es que además el planteamiento de la espiritualidad tiene como base también la neurodiversidad, es decir, cada quien tiene una experiencia o puede tener una experiencia espiritual distinta al otro. Y por lo tanto, esta es la etapa donde tenemos que ayudar a descubrirle. Algunos pueden orar trotando, caminando, sembrando plantas, y no solamente ese solo esquema de encerrarse en una capilla, poner la gente en blanco o repetir un mantra o repetir una oración. Entonces, tenemos que abrirnos a ver cuáles son las experiencias contemporáneas que ayudan a trabajar y desarrollar experiencias o vivir tradiciones espirituales relacionadas con su medio cultural o la vida o al grupo social al que pertenece. Esto implica reconocer y respetar las diferentes creencias en un salón. Hay diferentes corrientes de religiosidad. Cómo hacer para que puedan tener encuentros ecuménicos que son bien interesantes y que ayudan a crecer. Las diferentes creencias y prácticas religiosas dentro de un grupo juvenil promete un diálogo enriquecedor que permita a los adolescentes explorar su fe en un contexto pluralista y principalmente el valor de la tolerancia. La apertura puede ayudarles a encontrar su propio camino espiritual mientras desarrollan empatía y respeto hacia los demás. Bueno, hasta aquí este tema sencillo pero profundo y que ojalá ustedes puedan deleitar, saborear cada clave para trabajar la espiritualidad con los jóvenes y que podamos compartir en el foro chat experiencias e ideas
para enriquecer esta práctica. Hablo para ustedes Ángel Tobar, un docente apasionado por la educación, y ha sido un placer estar con ustedes en estos tres presentaciones sobre temas tan importantes para los jóvenes en el área del trabajo.